tardes, gracias por acompañarnos en esta segunda bloque de la tarde del Congreso del 35 Congreso Anual del IAEF. Vamos a poder debatir y hablar y profundizar sobre una de las políticas públicas del momento, si no me equivoco cuando afirmo esto. Eso creo que marca la expectativa y el interés de todos quienes nos acompañan en este momento. Nuestra idea es que este panel podamos ir abordando la temática desde lo general hacia lo particular. Por eso es que vamos a pedirle que en primer lugar nos acompañe Pablo Kirlo, jefe asesor del Ministerio de Finanzas, para poder ir un poco presentando el desarrollo de cómo llegamos hasta este punto, cuáles son las características con las que tenemos que esperar hacia adelante el desarrollo de los programas de participación público-privada. Pablo. Gracias, Hernán, y bueno, buenas tardes a todos. Es un honor para nosotros, del Ministerio de Finanzas, estar en el IAEF. Recién hablaba antes de subirnos diciendo, o sea, para el Ministerio de Finanzas estar en el IAEF es como para el Ministerio de Agricultura estar en la RUCAL. Así que para nosotros es un placer estar acá. Y lo que queríamos hacer es un poco relatarles qué es lo que hemos estado haciendo en el esquema de PPP. PPP, al final de cuentas, termina siendo una nueva manera de diálogo entre el sector privado y el sector público. Esta nueva manera de diálogo nos permite hacer muchas más cosas juntos. Cuando nosotros nos dieron la responsabilidad del Ministerio de Finanzas de coordinar el programa de PPP nacional a mediados del año pasado, hicimos un análisis muy profundo de las experiencias que se realizaron en diferentes lugares del mundo y tratamos justamente, siendo optimistas por la experiencia y mirando el vaso medio lleno, tomar nuestro aislamiento del mundo como una ventaja para aprender de lo que se había hecho y poder recoger las cuestiones buenas que se habían hecho y aprender de las experiencias que no habían funcionado tan bien. Y es por eso que nosotros terminamos en un proceso donde fuimos adaptando las diferentes características de los programas de PPP de la región y el mundo para llegar a nuestro PPP argentino. Es importante remarcar esta situación con respecto al nuevo diálogo entre el sector público y privado y cómo el PPP es una herramienta fundamental en la ejecución de nuestro plan de infraestructura nacional, que es el más ambicioso de nuestra historia. Es un nuevo diálogo porque dentro del proceso nosotros traemos a la mesa un estándar de transparencia y un estándar de apertura muy grande. Para darles un ejemplo, todos los procesos que nosotros fuimos realizando, fuimos testeándolos constantemente con el sector privado. Y en ese proceso retroalimentábamos el programa para que tenga el mejor resultado posible. ¿Por qué? Porque las PPP son una relación de largo plazo entre el sector privado y el sector público. Y a diferencia de experiencias en el pasado, el PPP agrega un montón de características importantes en el contrato en sí mismo que permiten tener previsibilidad a futuro y qué es lo que pasa cuando se toman cuando suceden ciertos escenarios. Dentro de los riesgos que nosotros, o sea, al final de cuentas, y muchos de los ejecutivos de finanzas que están acá lo van a entender muy bien, esto es una distribución de riesgos entre el sector privado y el sector público. Y además de esa distribución, hay una situación muy particular que también van a entender en este foro, que es el pricing de esos riesgos. Entonces nosotros hemos tomado una determinación muy temprana en el proceso, que es la siguiente: o sea, tener un nivel de pragmatismo y un nivel de apertura para entender que todo costo que el sector privado le iba a cargar al sector público un sobreprecio por la incertidumbre que eso generaba, ese era un riesgo que nosotros teníamos que mitigar y que debíamos hacer lo posible para contenerlo, porque de esa manera lográbamos los objetivos de tener las mejores ofertas posibles, más competitivas y que utilicen de esos recursos escasos que tenemos la menor cantidad posible. Ahí ven la cantidad de riesgos que están evaluados y mitigados en un esquema de PPP. Dado el tiempo, les voy a ir solamente por un par de ellos.
El primero que tenemos que ver es justamente el riesgo de construcción. En la Argentina no se ha hecho project finance con mucha frecuencia, casi les diría que casi nula. Eso es producto de que nosotros somos un país cuyo rating está por abajo de investment grade, y entonces los fondos que participan de este tipo de licitaciones de infraestructura están restringidos a ese acceso, y eso es algo que nosotros estamos tomando. Pero lo primero que se pregunta es el riesgo de construcción. Y entonces, ¿cómo atacamos nosotros el riesgo de construcción? Ahí tomamos prestado del caso peruano, que ellos emitían certificados a medida que la obra se iba realizando. Entonces no se esperaba a la construcción total de un tramo de la obra, y nosotros íbamos dando certificados parciales trimestrales a medida que se va haciendo la obra, que son incondicionales e irrevocables. Eso es muy importante para poder acceder al financiamiento. Entonces el concepto es: señor, usted terminó un tramo de la obra, ese tramo de la obra ya está realizado, usted va a cobrar por ese tramo. Y entonces nosotros vamos emitiendo lo que llamamos TPIs, que tienen un plazo de vigencia. La duración del contrato, en el caso de la red de autopistas y rutas seguras, es de 15 años, y el TPI tiene una vigencia de 12 años, un plazo de 12 años, con los 2 primeros años de gracia y 10 años de repago con pagos semestrales. Cada uno de esos certificados, o sea, a medida que pasan los siguientes 3 meses, van sumándose a la cantidad de certificados que van a estar dando. Esos certificados están emitidos por un fideicomiso, el fideicomiso PTP, que está aprobado por ley en el Congreso, que le da también un blindaje jurídico a la estructuración de estos tipo de pagos. Después, yendo a otro riesgo de los que tenemos que mitigar, es el riesgo de fondeo y pago. Porque la otra pregunta que siempre nos hacen es: bueno, primero, me resolviste el tema de construcción, y ahora el riesgo de fondeo, ¿cómo me aseguro el repago? Y es ahí donde constituimos el fideicomiso de PPP. Entonces, el fideicomiso, como decía recién, es el que realiza la emisión trimestral de TPIs, con pagos semestrales durante 10 años, con 2 años de gracia, y ahí se ve de alguna manera lo que es la cadencia que se va generando a medida que el plazo de construcción, en el caso de RARS, es de aproximadamente 5 años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el fideicomiso? Tenemos justamente un cargo al gasoil que se da a través de un fideicomiso ya constituido, que se llama CIFER, de carga cicial, y ese cargo va directamente al fideicomiso PPP y ahí queda blindado. Entonces, la pregunta pasa a ser: bueno, señores, ¿ese cargo es suficiente para el repago de las obras? Sí, nosotros consideramos que sí, pero como el mercado tiene algún tipo de cuestionamiento acerca de ese fondeo, nosotros teníamos una cuenta de reserva de 12 meses. ¿Por qué? Porque también tenemos un aporte contingente del Estado en el caso que los fondos, por lo que sea, supongamos que mañana el gasoil no existe, alguien determina que el gasoil no existe, eso se va a cero. El compromiso del Estado sigue estando presente para justamente el repago de la obra, y tiene que ir por vía presupuestaria. Por eso la cuenta de reserva de 12 meses es tan importante, porque me lleva de periodo fiscal a periodo fiscal. Otro tema que uno empieza a hablar muy al principio de esto es el riesgo país. El riesgo país está presente en todo contrato de largo plazo. Y en estos contratos de PPP lo que es muy importante son los pagos por terminación. Y ahí volvemos en el beneficio de poder estar viendo la construcción de a tramos. Terminamos en una situación que si yo te doy ese certificado, que es incondicional y irrevocable, ya te pagué por ese tramo. Con lo que en la eventual terminación de un contrato solamente queda expuesto en el periodo de construcción aquellos meses que van de un periodo trimestral al siguiente. En ese sentido, nosotros emitimos lo que nosotros llamamos ARAI, las actas de reconocimiento de avance de inversión, que son mensuales, y se utilizan exclusivamente para el caso que sean las inversiones sean un pago por terminación, y de ahí se termina calculando. Otro de los aspectos que hemos también tomado prestado
y esto es de alguna manera una innovación financiera para reducir el riesgo del proceso de largo plazo, es justamente dentro de este diálogo que teníamos con los diferentes oferentes, los diferentes participantes, los bancos, los abogados, estuvimos sentados en una mesa 50 bancos, abogados, operadores, todos mirando muy claramente cómo íbamos a hacer esta estructura, era el tema del tipo de cambio. Entonces, otra cosa que hemos introducido en esta nueva relación es una cláusula, que nuestras cláusulas por lo general son cláusulas espejos, donde si el sector privado está preocupado por un condicionamiento a futuro, nosotros también decimos, bueno, pero ¿qué pasa si esa variable va al otro lado? Nadie sabe qué es lo que va a pasar. Nadie sabe si va a haber una devaluación real o una apreciación real del peso en el periodo de 15 años. Entonces dijimos, bueno, nosotros y ahí también tomamos prestado del modelo de Chile, un collar que hemos realizado opcional para los oferentes. En el caso de una banda de más o menos 10% de devaluación o apreciación real, si hay una devaluación real por arriba del 10%, el TPI ofertado se ajusta a la baja, porque si no te estaría dando mayor cantidad de pesos que la cotizada para hacer la obra. Y de la misma manera, en caso que haya una apreciación del peso, ahí es el Estado que ajusta los TPI por arriba por una falta de esos pesos. Optativo, ese es optativo del lado del oferente. Pero justamente lo que es importante en esta relación es que en el pasado era siempre el Estado que tenía que renegociar, que estaba rehén de la situación. Esta es una situación que es absolutamente arm's length, donde nosotros tenemos la variable por un lado o por el otro, paga uno o paga el otro. Y esta es una manera muy saludable de tener una relación a largo plazo, porque nosotros como autoridades vamos a pasar, los operadores quedan y vamos a tener nuevas autoridades en el periodo de 15 años que puedan tener que estar tomando este papel. No recuerdo exacto, pero creo que mitad de los oferentes, junto con Mauro, el gerente y el capitán. Es importante el tema de la opcionalidad y para nosotros es una característica importante la opcionalidad, porque la opcionalidad también genera tensión competitiva. Nosotros, por ejemplo, en el caso del proceso de renovar, de energías renovables, hemos utilizado la opcionalidad, por ejemplo, en la elección de si toman la garantía del Banco Mundial o no toman la garantía del Banco Mundial. Esa opcionalidad hace que un oferente que decide tomar la garantía del Banco Mundial a su costo para cubrir una eventualidad de repago, tenga que competir o pensar que tengo un competidor que no va a tomar esa garantía del Banco Mundial. Y entonces eso afecta también el precio mío y mi competencia. Entonces la opcionalidad es muy importante en estos esquemas, porque cuando uno ofrece una garantía sábana o ofrece todo para todos, justamente no permite la diferenciación de la diferente percepción de riesgo. Otro mecanismo que nosotros hemos agregado al esquema de PPP es justamente entre el periodo que se hace la oferta y el momento que se realiza el cierre financiero, tenemos una situación muy especial, que es la volatilidad que puede llegar a tener el riesgo soberano en el impacto de la financiación que puedan llegar a cerrar los consorcios. Y entonces nosotros lo que hemos determinado de vuelta de manera espejo es, en la medida que el spread soberano se aumente en el periodo de la oferta, que ya ese momento es fijo, con respecto al momento del cierre financiero, que puede variar en un periodo de 6, 12 meses, se pueda medir y a partir de ahí se ajusten los TPIs tanto para arriba como para abajo en la medida que suba o baje el riesgo país. Evidentemente nuestra apuesta es a la baja del riesgo país y esto es una manera también para nosotros de capturar esta potencialidad y también darle certidumbre al oferente, porque si ese oferente tiene que salir a hedgear ese riesgo en el mercado, le es mucho más caro y lo hubiera puesto dentro del precio.
Otra de las cosas que hemos agregado, y esta es una cuestión importante, justamente, o sea, estos proyectos terminan realizándose por su naturaleza y por su cantidad y por su masa crítica, terminan yendo al mercado de capitales, se terminan emitiendo bonos de proyecto. Entonces eso genera, en un periodo de construcción de 5 años, genera un negative carry que puede llegar a ser importante. Entonces nosotros, esto es otra ventaja que nosotros hemos tomado de este proceso, es que nosotros tenemos la capacidad del Ministerio de Finanzas de emitir certificados para poder tomar esa liquidez excedente que tiene el sistema y poder financiarnos a nosotros. Nosotros financiar el tesoro. Cuando nosotros terminamos diciendo que no vamos a salir en el año 2018 al mercado y no vamos a salir al mercado en el año 2019, parte de esto es porque nosotros podemos capturar la liquidez excedente sin tener que ir al mercado. Esto ya es una cuestión más un mecanismo de solución de controversias que es muy diferente y está muy acotado por el contrato. Y esto es importante porque las reglas son claras. Nosotros nos hemos enfrentado y nos seguimos enfrentando hoy en nuestra administración todavía a juicios abiertos en el 2002-2003 por el tema CIADI. Esos eran juicios que se realizaron sin ningún tipo de regla, en contratos que no lo estipulaban, los contratos de concesión de las privatizaciones de los 90 no lo estipulaban. Y entonces los países, las compañías de los países miembros del Tratado de Inversión utilizaron al CIADI para poder arbitrar esas diferencias y todavía estamos hoy. En los PPPs eso es totalmente diferente. Primero, como dije, la exposición a un pago de terminación es muchísimo menor, pero también tenemos la incorporación de paneles técnicos antes de llegar como solución de controversia, antes de llegar a un arbitraje internacional que ya está estipulado sobre lo que se determina y hay un contrato muy claro sobre cuáles son los derechos y las obligaciones de cada parte, a diferencia del CIADI. O sea, en el momento que tengamos una controversia, si la tenemos, va a tener un reflejo completamente diferente al CIADI. Y esto es claramente para nosotros muy importante, porque uno dice CIADI, como dice Fondo hace 10 días, y nos vienen los fantasmas completamente. Y ahí son estas cosas sobre las que no nos tenemos que asustar. Pablo, te pediría si podés... Ahí estoy en 2 segunditos. Y pasamos a la presentación de... Básicamente, ¿qué tenemos hoy? Estamos muy contentos con los resultados de nuestro programa PPP, en tiempo casi récord. Hemos tenido en nuestro primer proyecto, Javier va a hablar más en extenso de eso, tuvimos 32 ofertas para los 6 primeros corredores, que es la etapa 1 de RARS, 10 consorcios, 7 compañías internacionales, 19 compañías nacionales. Hemos abierto los sobres económicos en el medio de nuestra turbulencia financiera. Hemos tenido ofertas en promedio 30% por abajo de nuestras estimaciones. Básicamente, el proceso funciona. Nosotros fuimos muy celosos en que nuestro primer PPP sea exitoso. Trabajamos ya codo a codo con Jefatura de Gabinete, con el Ministerio de Transporte, con Vialidad Nacional, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Modernización. Ustedes no se dan una idea lo que pasa detrás de escena para que podamos haber hecho esto en este periodo de tiempo y con este éxito. Hoy nuestro portafolio es de 60 proyectos de PPP, a casi 26.000 millones de inversión para los próximos 4 años. Los próximos proyectos que vienen, si no lo digo me mata, la etapa 2 de RARS, si llego a decir línea de transmisión eléctrica antes que los RARS, la línea de transmisión eléctrica también vienen el RER, el tren de Bahía Blanca a Hielo, para poder desarrollar mejor Vaca Muerta. Tenemos proyectos por todos lados. El mensaje es, el sistema funciona, el sistema va a ser crucial para nosotros poder desarrollar la infraestructura en nuestro país que le hace tanta falta, y justamente venimos a decirles que todos juntos en este nuevo diálogo público-privado demostramos que podemos hacer un montón de cosas juntos. Muchas gracias. Javier, ahora sí, te toca ir un poco más a lo particular. Me toca ir a los juicios porque si no, no vamos acá. A ver. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por escuchar, espero que poder tratar de transmitirle lo que pasó con la primera estación de PPP, ponerlos en auto de qué se trató y cuál fue el resultado. Como introducción, me acuerdo hace un año, poco más de un año, en marzo del año pasado, Mauricio visitó España, hubo una misión comercial,
y recién salía la ley de PPP, no estaba conformada la secretaría, digamos, todavía no sé si estaba claro que iba a ir a finanzas, cómo iba a ser, pero estaba claro que Argentina necesitaba muchísima obra, muchísima infraestructura, más allá de todo lo que ya estamos haciendo, que se ve hoy en las rutas de los, no sé, mañana inauguro un tramo de autopista en Misiones, pasado mañana en Chaco, la semana pasada una pavimentación del Río Negro, la otra voy a Catamarca. Además de todo eso, con nuestros fondos y al ritmo que estamos haciendo la obra pública tradicional del Estado, no íbamos a poder hacerlo. Sale la LPP, me la imprimí, me voy en el avión, digo, vamos a hacer esto. Llegué allá y dije a todo el mundo que íbamos a licitar por el LPP ese año, o sea, este año. Todo el mundo me dijo que estaba loco, por supuesto. Y bueno, por suerte, al poquito tiempo ya se reglamentó, apareció Pablo con Toto y nos empezaron a ayudar. Teníamos dos pistas claras. La ley del PPP permite dos fuentes de pago, digamos, de la obra y la operación y el mantenimiento, que son contribución del Estado, contribución del usuario. En el caso de la ruta, nosotros tenemos ya un sistema que tiene muchos años, que fue en algún momento funcionó, después se fue deteriorando y terminó siendo cualquier cosa menos una concesión, cualquier cosa menos una concesión. Lamentablemente da para una charla extensa lo que abrí cuando abrí los papelitos que Huberti, José López, etcétera, ahí, pero había que transformarlo. Pero teníamos por lo menos una cultura del pago por uso en la red, y el impuesto al gasoil que se había creado en el 2001, se había recreado porque se había derogado en el año 90 con el objeto de que todo se financiase por contribución del usuario con el peaje. Eso nunca sucedió, las tarifas no acompañaron. Entonces en el 2001 se volvió a crear el impuesto al gasoil, que también distorsionaba el precio de los vehículos gasoleros, etc. Con el objetivo de hacer rutas y ferrocarriles, pero no se puso un peso para eso. Entonces dijimos, usemos el fondo y hagamos el peaje, y de ahí la maraña esta que licitamos ahora. En lo que hace a las rutas nacionales, autopistas, nuestro objetivo es transformar la red total, los 45.000 kilómetros, pero por este sistema de PPP abordar los 7.000 kilómetros de más alto tránsito neurálgicos que en general estaban concesionados y que hay que transformarlos principalmente en autopistas. Hoy 10% es autopistas de toda esta red, vamos a terminar con un 54% de autopistas y, digamos, todo el centro de Argentina se une con autopistas, básicamente. Vamos a llegar a los 7.500 kilómetros de autopistas nacionales al final de todo este ejercicio, más las que hay provinciales, casi que estamos en el plan de los 10.000 kilómetros, sin tanto libro, pero concretamente. Dividimos en 3 etapas. La etapa 1 es la que ya licitamos, la etapa 2 la estamos lanzando ahora, y sobre el fin de año la etapa 3. En total, nosotros dividimos la cantidad de obras de transformación que hay que hacer en obras principales y complementarias. Todas son obras, y fuera de eso lo que es mantenimiento, que hasta ahora muchas veces llamábamos obra, que es una repavimentación que deja de ser, un bacheo, etcétera, deja de ser obra para hacer operación y mantenimiento, y solo las repavimentaciones principales son obras complementarias. Que más o menos sumando 17.000 millones de dólares, que los 13.000 de obras principales se construyen en 4 años, nosotros a lo largo del resto de los años de las concesiones de las PPP. Como dije recién, obras principales entre 2018 y 2022 se van a abordar la mayoría de ellas, por lo menos en esta etapa. Las otras se extenderán hasta el 2023 y las complementarias en el resto del contrato. El 100% de financiamiento privado, ya hablaron de eso. El periodo de pago aparece en 2021 recién en lo que hace a los TPI que generan del impuesto de gasoil, pero el cobro por uso en la cabina de peaje se mantiene la cantidad de cabinas que hay hoy, sí muy orientadas a la defensa del consumidor, porque la verdad que tenemos cabinas en varios vehículos a 50 kilómetros una de otra, que la estamos mudando a una distancia mucho mayor o dando alternativas como la vieja ruta, por ejemplo la 8 que va para Pergamino, queda la actual ruta como vieja, y la autopista paralela, la que va por la autopista paga peaje y no tiene la alternativa. En algunos lugares no podemos porque no va a haber duplicidad, pero donde podemos estamos haciendo eso. Y además, en la mayoría que la ruta está en mal estado hoy, levantamos las cabinas hasta que no tengan determinada hora no se vuelven a poner. Cantidad total la misma.
Y siempre calculando, siempre lo que hicimos para calcular la matriz de todo este sistema económico es ver el beneficio final económico-social, que básicamente es la reducción del viaje, del costo de viaje, del costo de transporte y de la logística. Estimamos con las 3 etapas 20.000 millones de dólares de reducción de costos logísticos. Piensen que en Argentina el 90% se transporta en camión, aún pasando de las 20 millones de toneladas a las 100 millones de toneladas por tren, que es el plan que tenemos en marcha, aparte a través del PPP. Igual Argentina en un crecimiento estable de 3-4% durante 15 años debería llevar casi 200 millones de toneladas más, o sea que ni siquiera alcanza ese plan del tren para abordar eso. Por eso es tan importante esto. En un viaje de San Francisco a Río Primero, hoy un camión que pasa por Arroyito, por la planta de Arco, tarda 4 horas para llegar, 4 horas para volver, hace un viaje por día. Ahí Lear, autopartista, puso la planta, tiene que ir a Córdoba, un camión, un viaje por día, con autopista puede hacer 2 viajes por día, o sea, el doble de rotación del capital, mismo costo de mano de obra y casi 4.000 pesos menos de gasto de combustible, producto que lo clava en 80 y viaja sin parar. Hoy para en 18 semáforos, hace como 35 paradas promedio, donde tiene que volver a arrancar y tiene un exceso de combustible. La primera etapa que necesitamos, habíamos estimado obras por un total de poco más de 10.000 millones, 8.000 y pico, perdón, 6.000 principales, 2.000 complementarias, y como bien dijo Pablo, distribuimos los riesgos, el riesgo de construcción como riesgo de construcción, si bien está mitigado, es del constructor. O sea, hay un cambio radical en la obra pública. Hay un cambio radical en la obra pública en Argentina. Piense que estamos hablando de riesgo y de mitigación. En la obra pública tradicional no había ni riesgo, por más que Juan me diga lo contrario, ni riesgo ni intención de mitigación, porque en el fondo un contrato siempre tenía la posibilidad de, y como eran sobre todo en vialidad, que no había prácticamente ajuste alzado, era todo por ítem, cerramos el proyecto, hay que mover 200.000 metros cúbicos más de suelo, paga el Estado. El espesor era insuficiente, paga el Estado. Esto lo desafía, y tuvimos una gran respuesta, excelente respuesta de todas las empresas constructoras de acá y afuera, lo desafía a pensar distinto, a pensar de que puede hacer, digamos, su actividad empresarial con su retorno al capital que invierte, pero asumiendo el riesgo de hacerlo bien, y el beneficio que se lleva el holding que gana también es un beneficio para la sociedad, y hay un claro marco sobre el que los argentinos podemos tener certeza de que nos vamos a beneficiar por los plazos de ejecución de obra y por la calidad de la obra. Ese es el marco con el que visitamos. Bueno, como dije, éramos muy optimistas, superó nuestras expectativas, tuvimos 32 ofertas en total, 10 consorcios, 7 empresas del mundo, 19 empresas argentinas, españolas, italianas, chinas, americanas, norteamericanas, colombianas, portuguesas. Creo que hay 4 países distintos entre los precalificados, ganando en principio la licitación, y tuvimos ofertas que cuando uno suma lo que solicitan como contribución del Estado, que es los TPI al valor presente, están en promedio un 33% más bajo que el valor de las obras que hay que construir o que habíamos estimado al valor de construcción de hoy. ¿Tiene lógica? ¿Nos asusta? No. Toda la lógica es lo que esperáramos que pasara. Nos habíamos ido a pasar y pasó. Por eso, y no voy a dejar de insistir en agradecer el cambio de mentalidad y la apuesta en el largo plazo, más allá de cualquier turbulencia. Esto realmente va a empezar en el largo plazo. ¿Por qué? Porque primero hay mucho músculo para sacar en la eficiencia, en el volumen de obra, la construcción y el manejo del project management que antes prácticamente no había. O sea, hemos hecho un sistema por el cual el constructor o el que va a operar tiene habilidades de hacer project management y ir definiendo su propio riesgo de construcción, ir trocando una obra por otra en la medida que avanza un ritmo que está prefijado y que si no le ejecutamos garantías.
Segundo, que el riesgo de cobrar, que hoy en el Estado siempre está, la obra pública, que va el certificado, que no, que el tesoro, que si la cuenta, etcétera, desaparece en la medida que tiene la plata disponible en el fideicomiso o en el cierre financiero que ejecutó. Y hemos cambiado mucho la normativa y nos venimos preparando para esto hace 1 año y medio, comprando equipo para medir, con nuevos procesos, garantía de procesamiento, nuevos procesos, flujograma de procesos que deberíamos poder calificar con ISO perfectamente en breve si quisiéramos, para que puedan modificar las maneras de hacer las cosas. Acá estamos construyendo puentes típicos con el mismo método que hace 40, 50 años, cuando hoy en Europa con el sistema de Dovela lo hacen a la mitad de tiempo y haciendo terraplenes 1,5 metros, 2 metros más abajo, moviendo mucho menos suelo y con mejor calidad, simplemente porque teníamos una normativa que los inhabilitaba a hacer eso. Ahora lo van a poder hacer. Por la luminaria prácticamente decía a quiénes tenía que comprar el foco, y eso lo eliminamos. Entonces también ese ejercicio lo han puesto en la práctica y han sacado punta al lápiz. Y después lo otro, todo lo que contó Pablo respecto a cómo estructuraron financieramente. El costo financiero fue total más del 10%, por supuesto que capaz que contra uno que fue el 8,5%, la oferta puede haber sido 30% más cara que no. La combinación de todas esas cosas hizo que tuviéramos estas ofertas y que, digamos, nos sintiéramos solos, y aparte todos muy contentos, todos ya los que, obviamente que hay que hacer el proceso de adjudicación y revisar la oferta económica, pero ya el paso de revisar las empresas lo hicimos antes y solo abrimos las que calificaban, y todas estaban en condiciones, con las garantías iniciales que correspondían, entusiasmados, pidiendo ya los planos, tratando de avanzar, yendo a la ruta. Esperamos en la segunda etapa tener más éxito aún, o seguir con esta metodología. Se aprendió mucho, hay mucho ejercicio hecho, hubo mucho costo, que yo les digo, no es un libro, porque el dinero que invirtieron, los 20 millones, 15, 30 millones de pesos, en un momento estimamos que había casi 1.000 personas trabajando entre consultores, ingenieros, abogados, preparando las ofertas, financieros, preparando las ofertas. 1.000 personas. En un momento no se conseguía a nosotros nos demoraban la entrega de los proyectos propios porque estaban trabajando para los conferentes. Así que eso es un aprendizaje, y el que no gana ahora, todo ese aprendizaje lo puede volcar en la siguiente etapa de transmisión eléctrica, vial, y fuera. Bueno, esto es un resumen de lo que comentaba recién. En esta etapa son 813 kilómetros de autopista que hay que construir, 1.400 kilómetros de ruta segura. Áreas especiales, que en la etapa 2 son estos corredores que están acá, ya están publicados en la página, y esta es la etapa 3. Así que, de mi parte, muchas gracias. Pido por las preguntas. Gracias, Javier. Voy ahora a consultar a Juan Chelial, responsable de una empresa que tiene ya más de 60 años, ¿no?, operando en Argentina en el sector vial de construcciones, para que me dé algunas impresiones sobre cómo se ha desarrollado este proceso. En primer lugar, Juan, quería preguntarte qué opinás del universo de oferentes que atrajo este régimen, esta primera etapa de licitación del PPP, y en segundo lugar, ¿cómo ves el riesgo que tienen que asumir los privados en este nuevo modelo de gestión de obras de infraestructura? Bueno, muchas gracias. Yo creo que el universo de oferentes ha sido de una alta heterogeneidad, y me parece muy bien que así haya sido, porque creo que en todo el enorme trabajo previo que hizo tanto la Secretaría PPP como la Dirección Nacional de Vialidad, porque además de una gran cantidad de trabajo para redactar los pliegos y las condiciones en tiempo y forma, y lograr al final proyectos bancables, que sean bancarizables, después este proceso lo abrió a una precalificación muy amplia, muy transparente, en el cual se podía calificar, ya sea porque fueras constructor, porque fueras operador de peaje o porque fueras financista, en cualquiera de las tres rubros y sin necesidad de estar combinado. Entonces, lógicamente dio un aspecto heterogéneo, y también en las empresas tenemos desde
Techin Acciona. Acciona es una operadora internacional de peaje fuertísima, junto con la empresa Techin, hasta empresas que por ahora no han trabajado en la Argentina o no la conocemos, y también con un amplio espectro de empresas nacionales. Y como consecuencia de un sistema que yo entiendo que apelaba mucho a la responsabilidad empresaria, desde el punto de vista de la libertad que daba en el análisis, porque como bien dijo Pablo al principio, no hay tantos project finance en Argentina, y este proceso para la empresa constructora fue un desafío muy grande, porque incluía diseño, obtener la financiación a nivel internacional de proyectos que hoy en la Argentina, pero que en el mundo son grandes. Pensemos que en el 2017 en los emerging markets se hicieron PPPs en total por 27.000 millones de dólares, y Argentina larga su primera PPP por 10.000. O sea, estamos jugando en primera desde ese punto de vista. Entonces hay que diseñar, hay que armar una financiación, hay que construir, hay que operar y mantener. Y todo eso queda bajo el ámbito de este consorcio que se forma, que tiene básicamente las tres patas: operación, financiación y mantenimiento. Y si ustedes mirasen, yo no lo había visto, pero tomé nota de las responsabilidades actuales de la Dirección Nacional de Vialidad, son solo tres: controlar calidad, controlar plazo y ejecutar garantías. O sea, todo lo demás queda en manos de quien hizo la oferta. Y esto me parece muy bien concebido desde el primer momento de este gobierno, y con Javier Iguacel, con Guillermo Dietrich, estuvimos trabajando para que se liciten obras con ajuste alzado, porque fue como un precalentamiento de responsabilidades a la empresa que hace la oferta. Así que ahí me permito, con Javier discutimos mucho y discutimos muy bien, y son discusiones saludables en el sentido que el riesgo que asume la constructora no es por ahí el riesgo de la falta de pago, que con buen criterio, Pablo, han tomado todas las formas para que no tengan ese riesgo. Pero indudablemente son industrias a cielo abierto, donde hay riesgos de climáticos, donde existen riesgos de cómputo. Por ejemplo, las cantidades que se van a ejecutar en cada uno de los rubros son responsabilidad nuestra. Y si mañana nos equivocamos en el cómputo métrico de la obra de la autopista Venado Tuerto Rosario, que tiene 14 millones de metros cúbicos de terraplén, y nos equivocamos y hay que hacer 16, haremos 16, o nos ejecutarán las garantías. Este es el concepto de lo nuevo, de lo que nosotros compartimos, y por eso digo, es un sistema que apela a la responsabilidad y donde los oferentes tienen una enorme cantidad de riesgos que asumir. ¿Considerás que los consorcios que se armaron están en condiciones de asumir esa responsabilidad? Yo creo que sí, por supuesto que están en condiciones, son empresas que tienen trascendencia en la Argentina, pero finalmente acá, y es en el ámbito de ustedes, es donde va a entrar, estamos en una tercera etapa, y falta la cuarta. La primera fue todo el trabajo previo que hizo la Secretaría de PPP y Vialidad. Vino la segunda, que es toda la etapa de las ofertas, donde el oferente estaba, después de haber pasado el roadshow y de haber hecho todas las preguntas, porque nos respondieron desde la primera hasta la última, y además está todo escrito. O sea, no hay ninguna duda. Estos equipos que ha comprado la Dirección Nacional de Vialidad le van a permitir a 60 kilómetros por hora saber el índice de estado, cosa que antes, digamos, es lo mismo que saber si una persona está quebrada tocándole el brazo o haciéndole una tomografía computada. Se han comprado un tomógrafo, se han comprado como 15 tomógrafos. O sea, no hay ninguna posibilidad de alterar el índice de estado de la ruta. Entonces, bueno, la responsabilidad y el riesgo de la empresa se los voy a sintetizar en una sola cosa. La empresa que hoy cotizó tiene que estar sabiendo, en el tramo tal, de la ruta tal, en el año 14, cuántas toneladas de mezcla va a tener que poner para que ese índice de estado esté así. La empresa que hizo la oferta va a tener que estar sabiendo
que en la variante de Tres Arroyos, donde el peaje está en la variante, como en muchas, todos los peajes están en las variantes básicamente, ¿qué camionero va a tomar la decisión de razonar como lo hacen los técnicos de vialidad y decir, si yo voy por acá, no voy a frenar, voy a ahorrar combustible y le conviene pagar el peaje? Y habrá otro renegado, como digo yo, que querrán pasar por el medio de Tres Arroyos. Bueno, ese también es un riesgo, o sea, los tránsitos son conocidos, ¿no? Pero volvemos un poco a las tarifas de los 90, que el camión pagaba 5 veces lo que paga el auto, porque destruye más de 5 veces, ¿no? Estos son conceptos muy nuevos y que todos tenemos que asumir como cambios importantes. Me gustaría preguntarle a Alberto ahora qué cuestiones hay que tener en cuenta para que un programa como el PPP sea exitoso, porque no estamos descubriendo una herramienta infalible, ¿no es cierto? O sea, el PPP ha funcionado muy bien en otras latitudes y en algunas no tan bien. ¿Qué habría que tener en cuenta? Anda el micrófono. A ver. Bueno, mejor. Desde mi punto de vista, el PPP es una herramienta muy poderosa, pero el grado de éxito depende de cómo lo usas. Lo usas bien, lo usas mal, ahí depende del grado de éxito que tenga. Hay casos exitosos y casos no tanto, y el problema pasa porque la usaste mal la herramienta. No tiene un problema la herramienta, sino el mal uso que se le da la herramienta. Yo quiero resaltar 2 o 3 cosas para no extenderme demasiado. Que dijeron anteriormente, que mencionaba Pablo anteriormente al principio de su presentación, que creo que son relevantes y un inversor en esto le presta mucha atención. Lo primero tiene que ver con el tema de la distribución de los riesgos. Como bien dijeron, esto es un diálogo entre el sector público y el privado y tiene que haber una adecuada distribución de los riesgos. Los riesgos tienen que ser distribuidos de forma tal de que los reciba quien está en mejores condiciones de absorberlos, de controlarlos y de mitigarlos. ¿Está bien? Lo lógico, lo mencionaba él recién, que de alguna manera la constructora, que es quien construye y quien opera, asuma los riesgos derivados de esa función y el Estado asuma los riesgos derivados de sus propios actos y de eventos extraordinarios. Y en este sentido, me parece importante algunas cuestiones que un inversor le presta mucha atención y que han mencionado Pablo al principio en cuanto a cuestiones que ayuden a mitigar los riesgos. Mencionaron riesgo de tipo de cambio, riesgo país, eso es muy importante. Siempre tengamos en cuenta que cualquier incertidumbre, o cuanto más incertidumbre le pongas al inversor, automáticamente es más costo y más precio relacionado con el proyecto. La segunda cuestión tiene que ver con los aspectos y el marco regulatorio. El marco regulatorio tiene que ser algo que sea predecible, algo que fije reglas y principios que inspiren confianza a los actores privados, ¿sí? Yo siempre digo que la regulación no tiene que ser un objetivo, es un remedio, y como tal remedio tiene que ser dada en dosis justas y equilibradas. Y acá resalto algo importante que es novedoso en este esquema que introduce el tema de PPP, que es la posibilidad de resolver controversias con paneles de expertos y con arbitraje corriendo prórroga de la jurisdicción. Eso es muy importante porque da previsibilidad. Argentina no tiene una historia que ayuda desde ese punto de vista, con lo cual a un inversor, sobre todo un inversor extranjero, eso le da confianza. Y el tercer aspecto es cómo está estructurado el proceso licitatorio. Tiene que ser un proceso transparente que promueva la participación de la mayor cantidad de actores posibles, que tenga feedback y reciba feedback todo el tiempo de los actores. Y acá cuando digo actores es no solo de las constructoras, sino de los financiadores, porque el negocio PP no es solamente un negocio de construcción, sino que es un negocio financiero también. Entonces es importante el proceso interactivo con el feedback de todo ello. Es decir, hay que estructurar un proyecto de PP no de espaldas al mercado, sino teniendo en cuenta las condiciones del mercado.
Yo diría que fundamentalmente adecuada distribución de riesgo, dosis adecuada y razonable de marco regulatorio y una buena estructuración de la licitación son valores importantes a tener en cuenta y que son activos para asegurar el éxito del proyecto. Ustedes, como PwC, han trabajado, interactuado con grupos de oferentes. Digamos, ¿cuáles crees que han sido, qué riesgos percibieron, ¿no es cierto?, desde la preparación de la oferta? Y te diría si esos riesgos crees que han sido respondidos o resueltos un poco en este marco, de la forma que quedó armado el marco jurídico normativo. Las primeras preocupaciones que hemos recibido, sobre todo de aquellos que venían a jugar desde afuera y que no estaban acostumbrados a este tipo de procesos, era el tiempo. ¿Sí? Es decir, tengan en cuenta que esto es un ejercicio. Yo creo que estoy convencido de que en los próximos procesos licitatorios va a haber cada vez más jugadores. ¿Sí? Algunos que se han quedado afuera ahora por cuestiones de tiempo, inversiones o empresas asiáticas, por ejemplo, llevan un tiempo, la cultura tiene un proceso de aprobaciones muy burocrático que lleva mucho tiempo. Algunas se han quedado afuera, yo estoy seguro que van a participar en los próximos procesos que vengan, y después todo lo que implica aclarar cuestiones que pueden generar cierta incertidumbre. Yo me acuerdo en este proceso de corredores viales, en algún momento hubo una preocupación con el tratamiento impositivo de los TPI, con el tratamiento del IVA, con los intereses y demás. Hubo que salir a aclararlo, estuvo bien, se postergó y se postergó algún tiempo el proceso, algunos días, para que esto se pueda aclarar, porque nuevamente no solución de este tipo de cosas, incertidumbres en este tipo de cosas es más preso. Con lo cual yo creo que hacia futuro esto es un proceso de aprendizaje y va a haber, mi opinión es que va a haber cada vez más jugadores en esto. Me gustaría, Jorge, poder consultarte sobre cuál es la visión desde el sector gremial para un régimen de este tipo, ya que hasta el momento hay como una especie de cambio de paradigma. Lo marcó un poco Javier. El Estado ahora traspasa parte del riesgo, o el riesgo, digamos, lo traspasa al sector privado, o sea que aquellos trabajadores de la construcción y la habilidad que participan, o sea que hoy participan dentro de un contrato de obra pública, hoy tienen el riesgo estatal de no pago y ahora van a tener el riesgo privado. O sea, ¿cómo ves ese cambio de régimen? Sí, con las dudas. Bueno, buenas tardes. Primero quiero dejarles un saludo de Carlos Martínez, que está asistiendo a la reunión anual en la UTED como miembro del Consejo de Administración, así que me pidió que yo en su lugar pueda darles algunos conceptos de lo que nosotros manejamos desde el gremio. Para nosotros esto se trata de una oportunidad. Evidentemente, tener una posibilidad de esa cantidad de obras, proyectos de envergadura, lo vemos muy positivamente. De hecho, hemos conversado con muchos de los oferentes, nos han ido a ver previamente para tener una idea de cómo sería el desarrollo de estos proyectos. Tenemos experiencia en muchos grandes proyectos de Argentina que todos han sido exitosos, y si alguno no pudo concluir bien, no fue por las relaciones del gremio y los constructores. O sea, tenemos muchos años de trabajo en conjunto con la Cámara de la Construcción, con los constructores, como para que esto funcione bien. En el gremio ofrecemos gente capacitada, hay cursos especiales que segura falta por algunos puestos de temas que seguramente va a haber en algunas especialidades, son algunos un poco complejas, las podemos también suplir o ir trabajando en conjunto. De hecho, estamos hablando en este momento con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Trabajo, para generar algunos nuevos, o sumarles unos nuevos simuladores para el tema de manejo de máquinas viales y más que se nos ocupa. Y respecto al tema en sí del tipo de financiación, yo creo que con todo lo que hemos escuchado, lo hemos analizado también nosotros, debería ser algo que dentro de la Argentina deberíamos poder llevarlo adelante bien.
aunque cambie de alguna manera parte de la formalidad de quiénes son los contratantes directos, de alguna forma, con la garantía que se están tomando y con el proceso que se está realizando, para nosotros es un comitente súper responsable y súper sólido. No tendría que haber ninguna dificultad. Y si hubiera, bueno, sería lo mismo que podría pasar ahora, digamos, para nosotros. Entonces no es eso. Firmaremos seguramente acuerdos especiales a cada uno de los adjudicatarios, siempre en las obras hay acuerdos especiales. Hay cláusulas de productividad que no nos preocupan porque siempre se han firmado, que tienen mucho que ver para que puedan ser compatibles con los requisitos que deben cumplir los constructores, de poder de alguna manera trabajar en conjunto para que esto se produzca. Así que yo creo que estamos ante un desarrollo, un proceso realmente positivo, que demuestra el convenio de propuestas, de soluciones, así que lo vemos favorablemente. Bien, nos quedan 5 minutos para redondear nuestro tiempo y quiero hacer preguntas para nuestros expositores. Les voy a pedir que en la medida de que puedan resolverlo con un poco de síntesis, vamos a tener más margen para todos. Pablo, una pregunta que quiero trasladarte y que tal vez sea un poco obvia, pero no por eso hay que dejar de hacerla, es ¿crees que va a haber algún impacto dentro de lo que serían los costos futuros de las obras o de las propuestas que se están en función de la actual suba de la tasa de interés internacional y de la turbulencia local? No, a ver, como decía anteriormente, o sea, esto es un proceso de 15 años y los oferentes han tomado una visión de largo plazo. Y es probable que dentro de sus cálculos hayan hecho, o sea, no es probable, hicieron una hipótesis a futuro de dónde iba a estar el esquema de financiación y cómo se iba a financiar. Dentro de ese esquema es muy probable que no esté muy lejos de lo que eran nuestras previsiones, o sea, es de alguna manera sabido que la tasa internacional estaba a sus mínimos niveles históricos, entonces en cuanto a probabilidades, o sea, dentro del periodo de 15 años, lo más probable es que vaya a subir. Y en esa instancia nosotros tenemos dentro del proceso, como dije anteriormente, ciertas instancias donde estamos cubriendo el potencial aumento desde el momento que se realiza la oferta hasta el closing financiero, el potencial aumento del precio. Entonces eso también es un mitigante del riesgo, porque si el oferente tiene que pensar cuál es la tasa futuro y encima tengo que cubrirme por sí, y esas por sí nos terminan contando plata hoy. Entonces, en la medida que nosotros mantengamos la opcionalidad de cubrir ese aumento o disminución inclusive de spread, porque si bien la tasa internacional puede llegar a crecer, nosotros es más probable que en el periodo que nos siga lleguemos en un periodo de 15 años a investment grade. Y entonces esa situación también es una situación que tiene que estar contemplada y también esa disminución también viene también a ajustar el PPI inclusive para abajo. Javier, una consulta que te hacen llegar es ¿por qué no aprovechamos para modernizar el sistema de peaje sin cabinas y sin reductores de velocidad, solo con lectores nuevos? Está contemplado. De hecho, hay una escala de tiempo en el que el primer año en muchas de las cabinas tienen que pasar totalmente automáticas. Ya se instala la obligatoriedad de free flow en muchas de las nuevas cabinas que reemplazan cabinas que tiramos abajo ahora y cuando se hace la autopista se montan. Pero nuestro objetivo es que entre 1 año y 5 años, depende la complejidad de la cabina, sean absolutamente todas automáticas. Lo importante, tenemos tanta operación en Argentina, tanto trabajo para desarrollar, que tenemos que poner las manos en la obra de lo que hay que hacer y no en cosas que alguien lo puede hacer, o sea, una máquina, un sistema más moderno que le facilita la vida a la gente lo puede hacer. Así que está contemplado y lo vamos a hacer así. Breve, ¿quién determina la ubicación de las cabinas? Está definida en el pliego, nosotros la determinamos y ya están predeterminadas. Está predeterminada. ¿Cuál es la experiencia en obtener financiación para el PPP? Es una pregunta en general, pero tal vez Juan o Norberto puedan
La pregunta fue, ¿cuál ha sido la experiencia en obtener financiación? O sea, ¿cómo ha sido esta negociación dentro del consorcio para poder conseguir la financiación que requiere una inversión de la envergadura que requiere el PPP? como les decía antes, cuando vos pensás en PPP no es solamente un negocio de construcción, sino que es un negocio financiero. Si no está la pata financiera no hay PPP, con lo cual necesariamente viene acoplado a eso. En ese sentido yo creo que lo que es muy importante, como hablaba antes, de no incitar de espaldas al mercado, sino tener en cuenta cuáles son las condiciones normales del mercado, pensar cuáles son las condiciones que normalmente el mercado les va a ofrecer a los constructores, de forma tal de calzar razonablemente los plazos y las condiciones de pago que va a utilizar el Estado para pagar la obra, con eventualmente el flujo que tiene que soportar un constructor. Otra consulta es, ¿cuál sería la responsabilidad del sistema financiero para la correcta ejecución de los PPP? Pablo Santa respuesta. La responsabilidad del sistema financiero para la correcta ejecución de los PPP, o sea, ¿qué rol tendría que jugar el sistema para que el circuito se renivele? Bueno, a ver, el rol es muy importante, como dijo Norberto, o sea, tenés una situación donde no hay PPP sin financiamiento, y es por eso que nos hemos sentado a la mesa con ellos. O sea, Juan hablaba de las consultas, hemos contestado 1.500 consultas durante el proceso, tanto del sector financiero como del sector de los operadores, como en temas legales. El rol del financiero es fundamental, y está en nosotros generar las condiciones para que tengan la claridad futuro de qué es lo que se puede hacer. Este es un sistema que empieza y hay un esquema de aprendizaje para todos, o sea, nosotros hemos aprendido de este lado un montón de cosas, justamente con esta retroalimentación que tenemos con el sector privado en su totalidad, tanto sea la parte financiera como la parte de los constructores. Y creemos que es muy importante la intervención en este proceso de la gran mayoría de los bancos internacionales y todos los bancos locales que están mirando cómo apoyar este plan de PPP y apoyar a los privados para que puedan financiar nosotros. Quería agregar algo. Para que tomamos dimensión, más allá que hay un periodo de cierre financiero, en los contratos viales hay una obligación de comenzar con las obras independientemente del cierre financiero, que requiere de bastante capital, que puede ser capital propio o puede ser financiamiento local, o digamos, hasta el cierre final, con lo cual, y eso va a pasar, está pasando, con lo cual hay, digamos, como un abanico de oportunidades de financiamiento de todo tipo. Y creo que por lo que escuché de muchos de los que están primereando, los que fueron más inteligentes fueron los que pudieron presentar mejores ofertas. No sé si hubo tanta diferencia entre el costo inicial de la obra, lo que costeaban, que de vuelta es bastante más bajo que en la década anterior, pero sí hubo muchos de los que aprovecharon las sinergias de cómo ir reemplazando garantías, cuánto ponía el operador, constructor, el consorcio de garantías propias, como para que la garantía sea más barata, porque sabía que si le iba mal, o sea, estaba en el sanguchito, el jamón del sándwich, no la miraba de costado, ese es el chanchito. A los que le pidieron ser chanchito porque viven, se los van a comer, y respondieron, lograron mucho mejores tasas. Entonces, la creatividad que puede haber, buscar, hay dos bancos japoneses grandes que están dentro de las 6, internacionalizar, ¿no? Hacer sinergias y poner creatividad, creo que es la responsabilidad o lo que pueden aportar para que esto siga fluyendo y crezca. Sí, yo quería agregar, hoy el sistema financiero en esta tercera etapa que empieza con las adjudicaciones y que va a concluir con el closing financiero, tiene una responsabilidad fundamental, porque es el que tiene que analizar a fondo si este proyecto, tal como fue presentado por el oferente, es financiable, bajo qué condiciones, y cómo va a terminar de armar un financiamiento cuyas condiciones se presupusieron para hacer la oferta. O sea que hoy la responsabilidad del sistema financiero es fundamental. Pablo, si entendí bien, el fideicomiso ya se está alimentando con los fondos que se cobran del impuesto de gasoil, o sea, ya se está fondeando. No, empieza a fondearse, ten en cuenta que los TPI tienen un periodo de gracia de 2 años, que eso es lo que nos permite también fondear la cuenta de reserva inicial. Pues esa cuenta se financia
con los aportes del impuesto y en parte con el aporte del tesoro. No, solamente con el tesoro. El tesoro viene como un aporte contingente en la eventualidad remota de que los fondos ellos no alcanzan. ¿Y cuándo empieza? Es parecida a la pregunta que me hacían en Renovar, es bueno, Camesa, y bueno, ¿cuál es el riesgo del crédito de Camesa? Bueno, lo pone el tesoro, y si no lo pone el tesoro, ¿qué pasa? Bueno, y si no, bueno, son ¿Cuándo empieza el cobro por uso de las obras? El cobro por uso empieza el día 1, porque la mayoría son por que tienen peaje, con lo cual para el mantenimiento. Bien. Nosotros tenemos una distinción muy importante entre lo que son los TPIs, que son básicamente para financiar el CAPEX, y los TPDs, que son los de uso, que son para financiar los costos operativos, ¿no? Y de mantenimiento. Correcto. Bueno, nuestro tiempo se acabó. Les agradezco a los 5 por habernos acompañado esta tarde en el panel. Creo que se dieron más respuestas de las que por lo pronto a veces el tratamiento de la información en los medios nos permite ir dando. Bueno, tal vez en el cronista un poco más que en otros. Hoy anunciamos justamente que ya está en preparación el tramo de la red de transmisión eléctrica como segunda obra de PPP Grande, ¿cierto? Les agradezco una vez más a los 5, gracias a todos ustedes por acompañarnos.